Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien, que estén trabajando, que estén haciendo bien sus actividades. Y bueno, que no salgan de casa, que estén ahí. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar una actividad, mejor dicho, la materia de ciencias naturales. Me parece que esta página ya se las había dejado de tarea. Nosotros estuvieron viendo, mejor dicho, acerca de la distancia entre las moléculas y se dieron cuenta, si es que leyeron, que la importancia que tiene y bueno, cómo, cómo lo presentan en cuanto a los tres estados de la materia. Uh-huh. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar los cambios de los estados de agregación de la materia y para esto vamos a trabajar con el cuaderno, con sus plumas y vamos a trabajar también en el libro 1. Entonces, bueno, si ya están listos, vamos a comenzar, vamos a sacar el cuaderno, vamos a trabajar en el área de ciencias naturales, vamos a escribir la fecha y vamos a tratar de hacer un pequeño esquemita. Se los voy a mostrar para que lo sepan cómo lo vamos a trabajar. Y bueno, va a ser de la siguiente manera. Vamos a ir nosotros mencionando y explicando cada uno de ellos y vamos a ir poniendo también ejemplos y vamos a ir dejando claro cada uno de los cambios de agregación de la materia para que después nosotros podamos trabajar nuestro libro 1. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca de los cambios que se encuentran en la naturaleza. Nosotros ya habíamos revisado desde el bimestre pasado que el lugar a donde se pueden notar con mayor claridad nuestros cambios de estado justamente es en el ciclo del agua. En el ciclo del agua nosotros nos podemos percatar de cómo se transforma, cómo van cambiando el agua, sin embargo sus propiedades no las pierde, son las mismas. Y bueno, cómo vamos cambiando nosotros de un estado al otro. Nosotros podemos ver el agua en un pedazo de hielo, podemos ver en forma de lluvia, la podemos ver inclusive cuando nos estamos bañando y se llena de puro vapor por el agua caliente. Entonces son cuestiones que ya conocemos, son cuestiones que ya hemos trabajado, son cuestiones que las podemos observar de manera cotidiana. Entonces, bueno, primeramente vamos a poner eso justamente, que un cambio de estado es como va pasando, pasa de un estado a otro, es decir, todo esto es temporal, no cambian, les decía, sus propiedades, cambia solamente su forma y el ejemplo más claro, más particular justamente es el del agua. Entonces vamos a poner tres estados, justamente el líquido, el sólido y el gaseoso. Ahora, vamos a hablar de la energía. Yo les comentaba, el agua, cuando nosotros nos estamos bañando por lo regular, y más si es época de frío, nosotros vamos a bañarnos con agua caliente o simplemente cuando se está cocinando el agua, el caldo, lo que se esté cocinando, se calienta. Entonces necesita forzosamente de la energía para que se pueda originar un cambio. Uh-huh. Ya sea que aumente la temperatura o que disminuya la temperatura. Esta energía justamente es la capacidad para generar un cambio. La energía, sin energía no hay cambio. Si nosotros tenemos nuestro vaso de agua ahí colocado y no hace ni frío ni calor, el agua va a seguir líquida. Ajá. Al contrario, si empieza a hacer no sé, muchísimo calor, o si lo ponemos nosotros en el fuego, entonces vamos a poder empezar a ver cómo empieza el vapor a subir.
O al contrario, si metemos ese mismo vaso de agua en un refrigerador, bueno, ¿cómo va a quedar en forma de hielo? Necesitamos forzosamente de energía para poder nosotros ver un cambio en la materia. Entonces, cada cambio de estado recibe un nombre específico. Vamos a ir viendo cuáles son. Vamos a ir viendo, inclusive ahorita, esto escriban en el cuaderno, sin embargo, también quiero que me abran por favor su libro en la página número 103. Y quiero que ahí vean, por favor, este esquema, este dibujito que tenemos, que les voy a pedir que con más calma, que con más tiempo me lo hagan así con colores, que quede muy bonito. Lo tienen ahí en su página 103. Quiero que lo visualicen, quiero que lo vean porque vamos a ir nosotros escribiendo cada una cada uno de los cambios de agregación que se encuentran en la materia. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir poniendo ejemplos para que nos quede mucho más claro. Vamos a poner nosotros los cambios de agregación son, y vamos a poner el primero que es fusión. Fusión con acento en la O, con S, y vamos a poner cuando cambia de sólido, y pongan una flechita, a líquido, de sólido a líquido. Aquí qué mayor ejemplo que poner justamente el de las paletas. Nosotros tenemos una paleta, nosotros tenemos un helado, no sé, y empieza el calor y nos empezamos a escurrir, nos empieza a derretir. Tenemos nosotros ahí cómo pasa de sólido a líquido. Ahí vemos un helado y con el calor pues obviamente se empieza a derretir. Tenemos un metal que justamente con el calor empieza también a derretirse. Y bueno, tenemos inclusive hasta el queso. El queso está sólido y si se pone calor, pues obviamente se va a empezar a derretir. Eso es en cuanto a la fusión. Vamos ahora al segundo, que va a ser la evaporación. La evaporación pasa de un estado líquido, pongan su flechita, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y es como lo que les estaba yo comentando, que si nos metemos nosotros a bañar, vamos a tener el agua, si empieza a calentarse, vamos a empezar a ver cómo se ven las ventanas, los vidrios, nuestro espejo, cómo se empieza a ver ahí el vapor del agua, se va transformando. Entonces, de ejemplos aquí tenemos justamente cuando estamos cocinando. Estamos cocinando y nosotros alcanzamos a ver así el vapor, el agua que se convierte justamente en estado gaseoso. Tenemos, por ejemplo, los trenes de antes, con el calor esa agua se iba haciendo vapor, y por eso pues eran los trenes de vapor. Y bueno, y hasta en la misma naturaleza. En la misma naturaleza vamos a recordar que en las plantas, que inclusive en la misma tierra, en los árboles hay agua, y al empezar a hacer mucho calor se empieza justamente a generar este estado como gaseoso, se empieza a sentir así como que mucho bochorno. Bueno, tenemos también ahora el siguiente estado, que es el de condensación. El de condensación es al contrario de la evaporación. Vamos a pasar de estado gaseoso al estado líquido. Aquí el ejemplo mucho más claro es justamente cuando vemos nuestro ciclo del agua, que justamente está el agua en sólido, luego se empieza a evaporar por el calor, y ese vapor empieza justamente a generar lo que son las nubes, y se empieza a convertir o se transforma en
se empieza a condensar y luego otra vez empieza a precipitarse y se vuelve a formar el líquido. Ajá, esa es la condensación. Nosotros vemos cómo empieza a estar un poquito más frío, empieza a disminuir un poco la energía, y puede verse, por ejemplo, en las mañanas cuando empieza a bajar la temperatura. No sé si han visto las personas que tienen sus plantitas en sus casas, que a lo mejor no le hemos puesto ni agua ni nada y se empiezan las gotitas de rocío. Ajá. Todo eso, al empezar a bajar la temperatura, se empiezan a formar las gotitas de agua. También nos vemos, se condensan esas aguas, esas gotitas. Ahora también cuando nosotros tenemos un vaso con agua y empieza a estar frío, se empieza a sudar, y aunque nosotros no le hayamos puesto nada de agua afuera, ese gas empieza a hacer líquido, nos moja las manos, inclusive deja la marca en la mesa o a donde nosotros lo tengamos. ¿Ok? Entonces, eso es la condensación. Se va a condensar y pasa de un estado gaseoso al estado líquido. El siguiente cambio, es el de la solidificación. La solidificación pasa de estar en estado líquido a un estado sólido. Y el ejemplo mucho más claro es cuando nosotros tenemos algunos les dicen agüitas o congeladas, que cuando nosotros lo compramos en el súper está líquido. Nosotros vamos, lo metemos nosotros en el congelador y entonces la sacamos ya totalmente hecha hielo y sabe deliciosa. O nuestras paletas de hielo va a pasar de estado líquido a estado sólido. Gracias a la disminución de energía. Esto quiere decir que empieza a enfriarse y entonces se puede solidificar ese líquido. Tenemos también, por ejemplo, el silicón. El silicón caliente se ve así como líquido, se enfría y es duro. Y también el otro ejemplo más claro es, por ejemplo, con los volcanes. La lava está líquida, pero al enfriarse se solidifica, queda justamente como roca, queda como si fuera piedras. Entonces, eso es la solidificación. Y ahí vemos la paleta, en el otro vemos por ahí lo de la lava. Y bueno, como les decía, también nuestras ricas y deliciosas congeladas. También ese es un cambio de agregación. Y tenemos también lo que es la sublimación. La sublimación pasa de estar en un estado sólido, pónganle flechita, a un estado gaseoso. De un estado sólido a estado gaseoso. Fíjense que estos son pocos casos, no es tan común porque no pasa de líquido. Nosotros habíamos visto que a lo mejor cuando está hirviendo pasa gaseoso y por el calor, pero es líquido, pero aquí no. En esta sublimación pasa de ser un estado sólido inmediatamente a gaseoso. Les vuelvo a repetir, no se da no es tan común en la vida cotidiana. Se da, por ejemplo, en el hielo seco. Vemos como cuando nos lo prestan en noviembre, es sólido, lo podemos tocar y pasa, luego empieza a salir así como que si fuera mucho humo. En ningún momento está el estado líquido presente. También eso sucede con el azufre y va a suceder también con la naftalina. Son cosas poco usuales, sin embargo es importante que conozcamos este cambio. Y por último está la deposición. La deposición va a pasar de estado gaseoso al estado sólido de igual manera, sin antes pasar por ningún estado líquido. La temperatura tiene que bajar así rápidamente para que esto pueda suceder, si no sucede. Y aquí, por ejemplo, se representa con lo de la escarcha. Entonces está justamente en estado gaseoso, como lo del vapor, empieza a hacer mucho frío y empieza a caer así como escarchita. Entonces esa sería como que la más
la más común y con la que quedaría más clara. No pasa por el estado líquido, pasa justamente del gaseoso al sólido inmediatamente. Entonces, estas son los principales cambios de estado de la materia. Ahí tenemos, por ejemplo, los cambios de estado de agregación, son 3 estados, y acá están todos los diferentes cambios que les dije. La fusión de sólido a líquido, deposición de gas a sólido, la solidificación de líquido a sólido, la condensación de gas a líquido, tenemos la sublimación de sólido a gas y la evaporación de líquido a gaseoso. Y por favor pónganlo, yo lo puse hasta con rojo, todos necesitan de energía, ya sea que aumente la energía, que disminuya la energía, y en este caso estamos hablando de calor. Si nosotros tenemos un material y se somete a altas temperaturas, es como va a poder cambiar, o al contrario, si se somete a bajas temperaturas también va a poder haber un cambio en la materia. Hemos dicho que sus propiedades van a seguir siendo las mismas, no cambian su estado físico solamente. Entonces, bueno, eso ya lo escribieron, les pido que me copien, por favor, ese esquemita de la página 103, y si no alcanzaron ustedes a copiar todo lo que les dije, todo está aquí, todo está en lo de comprendo. Entonces, ahora sí, por favor, todos a la página 102. Ya sé que ya la hicieron, ya sé que cumplieron y sé que están haciendo muy bien su tarea y que están haciendo muy bien todos sus trabajos. Vamos a checarla, por favor, vamos a irlo leyendo y vamos a ver qué pusieron ustedes. Van viendo si está correcto o no. A ver, nos dice las salinas costeras. Ya después me contarán si es que han pasado alguna vez por una de estas salinas o no, yo ya, y es impresionante ver la cantidad de sal que se puede producir, ¿no? Bueno, las salinas costeras. La sal es un condimento que usamos para potenciar el sabor de los alimentos y también se emplea en la ganadería para lograr una adecuada nutrición de los animales. Además, es útil para derretir la nieve que cubre las carreteras durante el invierno. ¿Cómo se obtiene la sal? El proceso inicia en las salinas, terrenos de forma circular o rectangular en los que se deposita agua salada para extraer la sal una vez que el agua se evapora. Hay salinas costeras y de interior. En las salinas costeras el agua de mar inunda terrenos planos de poca profundidad en donde mediante el calor solar y la acción del viento el agua se evapora y la sal queda solidificada en el fondo del terreno. Después la sal se recoge y refina o empaqueta para su consumo. Qué maravilla, ¿verdad? Siempre les he dicho, en la naturaleza nosotros podemos obtener todo. Y bueno, esta sal que es el condimento, para que todo tenga un sabor mucho mejor, no es la excepción. Entonces, bueno, ¿para qué se emplea la sal? Ya lo dijimos, como condimento de alimentos y para derretir la nieve que se forma en las carreteras durante el invierno. ¿Qué es una salina? ¿Qué pusieron? ¿Qué es una salina? Es un terreno donde se coloca agua salada para que se evapore y se pueda obtener la sal que nosotros utilizamos. ¿Cuál es la función del sol y del viento en la obtención de sal? El calor que produce el sol y el viento permiten que el agua se evapore y la sal quede en el fondo del terreno y así la puedan recolectar más fácilmente y bueno, pues ya después empaquetar. Ahora les dice, ¿les gusta el sabor de la sal? ¿Y por qué? Creo que solita no, ¿verdad? Que solita nos lastima a lo mejor hasta la lengua. Sin embargo, en los diferentes alimentos, en los diferentes guisados, bueno, está todo muchísimo mejor y le brinda un mayor sabor. Bueno, vamos a la siguiente página, a la página 103, y ahí nos dice, ¿qué son los cambios de los estados de agregación?
¿Qué son los cambios de estados de agregación? Nosotros ya vimos cuáles son. Ahora vamos a poner qué son. Justamente van a ser procesos, son procesos, escríbanle procesos mediante los cuales se transforma la materia. Son procesos mediante los cuales se transforma la materia. De un estado de agregación a otros estados. Ya decíamos, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de gas a sólido, perdón. O sea, podemos hacer este cambio de estados mediante diversos procesos en los que decíamos está siempre presente la energía. Ahora nos preguntan, ¿cuáles son los cambios de los estados de agregación? ¿Cuáles son? Ya habíamos dicho, la fusión, la evaporación, la sublimación, la condensación, la solidificación y deposición. Híjole, ¿cuáles? Están todos aquí abajo, nosotros ya los habíamos ido dando uno por uno, ¿ok? Bueno, entonces, aquí nos viene explicado qué es la fusión, qué es la vaporización, qué es la sublimación, la condensación, la solidificación y la deposición. Entonces nos dice cuáles son, por ejemplo, los cambios de agregación de materia, que es la fusión, la evaporación y la sublimación, necesitan que la temperatura aumente, al contrario que la condensación, la solidificación y la deposición, lo que necesita es que la temperatura disminuya, que sea todo lo contrario a los otros estados. Vamos ahora, por favor, a la siguiente página, la página número 104, y entonces ahí vamos a ir viendo. Dice, completa las oraciones con las palabras del recuadro. Tenemos deposición, tenemos vaporización, tenemos sublimación y tenemos condensación. A ver, ¿cuál ocurre cuando un líquido se transforma en un gas? El líquido está la estufa caliente y entonces, ¿qué pasa? Se evapora, ¿verdad? Entonces sería vaporización. Ahora, cuando cambia de sólido a gas, sin pasar por el líquido, sólido a gas, exacto, es la sublimación. Luego, ocurre cuando un gas se transforma en un sólido, decíamos, sin pasar por el estado líquido. Y hablábamos de la escarcha, ¿se acuerdan que fue el último que explicamos? Justamente es la deposición. Y por último es el cambio de gas a líquido, que decíamos que está allá en la nube y luego se precipita. ¿Cómo se llama? Condensación, se va a condensar. Ok. Bueno, aquí vamos a subrayar la respuesta correcta a cada una de las indicaciones. Nos dice, ¿por qué ocurren los cambios de los estados de agregación de la materia? ¿Qué dijimos que se necesitaba? Sin ella no pueden ocurrir los cambios. A ver, A, porque la temperatura aumenta o disminuye. B, porque la temperatura aumenta. C, porque la temperatura disminuye. Exactamente, veíamos que en los cambios de agregación ya sea porque aumenta la temperatura o porque disminuye. Entonces vamos a subrayar inciso A. Vamos con la siguiente pregunta. Si la temperatura aumenta, ¿qué ocurre con el movimiento de las moléculas? Si la temperatura aumenta, ¿qué ocurre con el movimiento de las moléculas? Fíjense bien. A, el movimiento de las moléculas no cambia. B, aumenta el movimiento de las moléculas. O C, disminuye el movimiento de las moléculas. ¿Qué pasa? Se calienta y entonces ¿qué comienza a suceder? B, aumenta el movimiento de las moléculas. Muy bien. Ahora vamos a la actividad número 5, a donde nos dice que relacionemos la descripción con el cambio de estado de agregación correspondiente. Vamos a ir leyendo cada uno y vamos a identificar a qué cambio de agregación se refiere.
Dice, una barra de chocolate se derrite, una barra de chocolate se derrite, sólido a líquido, entonces es fusión, muy bien. El agua se congela y se transforma en un cubo de hielo, líquido a sólido, solidificación, como su nombre lo dice. Y por último, el vapor de agua se transforma en copos de nieve, lo que nosotros hablábamos acerca de la escarcha, qué es lo que sucede con la escarcha. Entonces, vamos a ver que es la deposición. Fíjense bien, ahí tenemos copos de nieve en esa imagen, se forman mediante la deposición del vapor de agua. Ahora tenemos ahí bienestar, fíjense muy bien. Proyección global. El sudor es un mecanismo natural del cuerpo para disminuir su temperatura, que puede elevarse debido al clima, a una actividad física o alguna estimulación nerviosa. Sin embargo, al sudar perdemos líquidos. Y si no acostumbramos a beber mucha agua simple, podríamos estar en riesgo de deshidratarnos. Entonces, bueno, estaría muy bien. Podríamos después hacer esta investigación que nos piden acerca del sudor. Sería muy interesante. Muchas veces decimos, híjole, qué mal, pero todo tiene una función en nuestro cuerpo. Entonces, posteriormente vamos a hacer la investigación acerca del sudor. Aquí, en este rectángulo, tenemos que explicar cómo harían ustedes una paleta de hielo. Creo que es demasiado fácil. Antes era mucho más común que vendieran como tipo, no sé, moldes en las que se ponía, ustedes hacían un agua de sabor, un agua de sandía, de melón, se metían esos moldes en forma de paleta al congelador y al otro día la quitábamos y ya teníamos nuestra paleta. Pero ustedes ¿cómo la harían? A ver, pónganlo por favor. Y bueno, antes de terminar con esto, si quisiera enseñarles. En el tema anterior veíamos acerca de las moléculas y justamente relacionado con los diferentes estados de la materia. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se encuentran las moléculas de acuerdo a cada uno de los estados. Tenemos justamente de 2, que es el estado gaseoso. Las moléculas están más dispersas. Luego está el estado líquido. Tenemos este estado líquido, en el que las moléculas sí están dispersas, pero no tanto como en el gaseoso. Y en cambio en el sólido, vean cómo están todas las moléculas ahí juntas. Debido a eso es que podemos nosotros tocarlo, podemos nosotros manipularlo. Cuando las moléculas están muy dispersas como en el gaseoso, por más que queramos nosotros tomarlas, agarrarlas, no lo vamos a poder hacer. Y bueno, en estado líquido, como que creemos que la agarramos, como que hacemos, no sé, como que hacemos una cuenquita para poder tomarla. La tomamos de primera instancia, pero se nos escurre por las manos debido a que las moléculas están justamente dispersas. Y les vuelvo a repetir, vemos ahí las que están en el estado sólido, están totalmente unidas y debido a esto pues nosotros podemos sujetarlas. Conservan en el estado sólido, conservan un estado definido, tienen forma definida, volumen propio, y bueno, tenemos un sinfín de materiales sólidos, como ejemplos. En cambio, en el estado gaseoso están muy espaciadas. Debido a esto no tienen ni forma definida ni volumen propio y adoptan la forma del recipiente que nosotros le demos. Son el vapor de agua, el metano, el dióxido de carbono. Entonces no podemos nosotros tomarlo ni nada porque no tiene forma definida, solamente se va a adaptar al recipiente a donde nosotros lo estemos colocando. Y el estado líquido están medianamente separadas, por ello
toman la forma del recipiente que la contienen. Si el recipiente es largo, así lo va a tomar. Si es alargado, pero con poca profundidad, igual va a tomar la forma del recipiente. Y no tienen tampoco volumen propio. Por eso se pueden adaptar a los recipientes que nosotros queramos. Ajá. Entonces, pues es el agua, jugos, vinagre, alcohol. Ajá. Bueno, entonces eso quería comentarles acerca de lo de las moléculas y acerca de lo de los cambios físicos. Por acá nos van a poner que cuáles son, porque se van a llevar 2 páginas de tarea, por favor. En la página 105 y la página 106 se la van a llevar de tarea. Página 105 y página 106 se las van a llevar. Y ahí se van a dar cuenta, bueno, les van a pedir, mejor dicho, les van a pedir que escriban si los cambios en el ciclo del agua vienen siendo los mismos que en el de los cambios de agregación. Entonces, pues obviamente acabamos de hacer una comparación, acabamos de poner muchos ejemplos y efectivamente, como empecé la clase diciéndoles, es lo mismo estos cambios que los cambios de agregación. Entonces, pues eso sería todo. Se llevan de tarea esta justamente, que es el de aplicar. Vamos a ver si entendimos, si no, si tienen alguna duda, por favor, chequen en el área donde dice comprendo. A donde dice comprendo, vuelvan a leer. Si quieren completar bien su esquema, si quieren completar bien la información de lo que es cada uno de los cambios de agregación, lo pueden hacer, pueden ilustrarlo, pueden poner dibujos, pueden imprimir, pueden recortar revistas. Acuérdense que el tema es para ustedes, para que después tengan material a donde estudiar, en qué respaldarse. Entonces, háganlo lo mejor posible, por favor. Hay que ilustrar nuestros trabajos, hay que dar lo mejor de nosotros, hay que hacer la letra bonita, por favor. Y bueno, pues pongan atención y contesten muy bien. Una es de los cambios de agregación y la segunda, la página 106, es la página introductoria de estados de agregación del agua. Entonces, todo esto, ¿se acuerdan que trabajamos en equipo? Ustedes hicieron un mapa conceptual acerca del agua, de sus características, de los diferentes estados. O sea, son cuestiones que nosotros ya hemos trabajado apoyándonos en el libro de la SEP. Deben de tener por ahí sus apuntes en el cuaderno. Entonces, bueno, me despido. No dejen de trabajar, no dejen de seguir practicando, no dejen de esforzarse, no salgan de casa, por favor. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Pórtense bien, por favor. Bueno, nos vemos. Hasta luego.